Saludo a los niños con la paz del Señor. Mi nombre es Mariela y soy maestra del Círculo de Oración de Niños en Alejandro Cor. Este es un trabajo dirigido exclusivamente para todos los niños de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios en Alejandro Cor, filiales y anexos, y para cualquier maestra que lo use con el fin de enseñar la palabra de Dios a los niños. Vamos a empezar con una oración como siempre. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida, por cuidarnos siempre y por esta oportunidad que nos das de aprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada niño que estará escuchando tu palabra y bendiga a sus familias. También, Señor, bendice a nuestro pastor Ailton y su familia, a nuestro pastor Ubirayara y su familia. Ayúdalos siempre dándoles de tu gracia y guardando sus vidas. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un hombre que fue muy importante en la vida de Saulo, a quien también conocemos como el apóstol Pablo. ¿Saben de quién estoy hablando? De Ananías. Como un buen seguidor de Jesús, Ananías era un discípulo que tenía comunión con el Padre, y mientras oraba en su casa, tuvo una visión del Señor, quien le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Dios explicó a Ananías que Saulo estaba orando y también había tenido una visión en la cual veía a Ananías entrando en la casa donde estaba imponiendo manos sobre sus ojos para que pudiera volver a ver. Pero Ananías sintió mucho miedo, porque a fin de cuentas se trataba de un cruel perseguidor de los cristianos. Vamos a recordar un poco la historia de Saulo. Era un fariseo judío y no creía en Jesucristo como el Mesías. Incluso él estuvo presente cuando apedrearon al mártir Esteban, la historia que ya vimos. Después de esto, muchos cristianos tristes se fueron a Damasco a buscar nuevos lugares donde vivir. Pero Saulo no iba a permitir esto. Él pidió a los sacerdotes un permiso para arrestar a todos los cristianos. Cuando él fue hasta Damasco, él tuvo una extraordinaria experiencia con Dios. Vio una luz tan brillante que cayó al suelo, y Dios habló con él. Luego quedó ciego y no comió ni bebió por 3 días. Habiendo recordado esta parte de la historia de Saulo y volviendo a la historia de hoy, podemos entender por qué Ananías tenía miedo. Pero Dios le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías obedeció la voz de Dios, aunque se sentía bastante atemorizado. Fue a la casa de Judas y le impuso las manos a Saulo. ¿Saben lo que ocurrió? Saulo recobró la vista y al levantarse fue bautizado. Hoy podemos aprender 2 lecciones de esta historia. Primero, que sea cual sea la circunstancia, no tenemos que temer. Dios está con nosotros. En Salmos 91:5 dice: No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Se acuerdan de los 3 amigos de Daniel? Que aún bajo la amenaza de ser lanzados al horno de fuego, no temieron, sino que se mantuvieron firmes en obediencia al estatuto de Dios. Y si yo les preguntara a ustedes, niños, si hay cosas que les atemorizan, seguramente ustedes dirían que sí. Como seres humanos, podemos sentir miedo a veces, pero no debemos quedarnos en esa postura siempre. En Salmos 3:6 dice: No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Cómo podía el salmista decir esto con tanta seguridad? Es muy fácil. Confiaba en Dios. Nosotros podemos confiar en Dios. Contémosle a Él nuestros temores e inseguridades y Él nos sustentará.
como dice en su palabra, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La presencia de Dios ahuyenta todo miedo. La segunda lección es que debemos siempre obedecer a Dios, aunque no queramos hacer algo o tuviéramos miedo. Tenemos como ejemplo a Abraham, quien obedeció al Señor cuando Él le pidió que sacrificara a Isaac. Era una orden difícil de obedecer, pero Él lo hizo, y después de haber sido aprobado por Dios, le fue provisto un carnero. Es importante obedecer, aunque a veces nos cueste. Dios se agrada de la obediencia. ¿Y a quiénes debemos obedecer? Como niños ustedes deben obedecer primeramente a Dios mediante su palabra, a sus padres y a las autoridades que Dios puso. Vamos a ser como Ananías y pidámosle a Dios que nos ayude a confiar más en Él, que los temores que tengamos los podamos dejar en sus manos y así poder obedecer a Dios en lo que Él quiere para nuestras vidas. Así Dios nos bendecirá y nos usará como usó a Ananías. Demos gracias a Dios por esta importante lección que trajo a nuestras vidas. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias por esta lección y te pedimos que nos ayudes a guardarla en nuestro corazón y poner por obra. Ayúdanos, Señor, a ser como Ananías, a confiar más en ti, Señor, y depositar nuestros miedos a ti. Bendice a cada niño que escuchó esta palabra. Te alabamos por todo en el nombre de Jesús. Amén. En la actividad de hoy vamos a hacer un verdadero o falso en la primera y segunda, y en la tercera una pregunta normal para que ustedes respondan. 1. Ananías no quería ir a ver a Saulo porque tenía vergüenza. 2. Ananías obedeció a Dios y Saulo recobró la vista. 3. ¿Qué debemos hacer cuando tengamos miedo? Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Los quiero mucho y que Dios los bendiga.